mejorar la productividad de todo el sector, porque tenemos proyección a largo plazo. Queremos que Manizales sea reconocida como ese sector de calidad de TI, donde la gente viene a hacer negocios y ojalá pues crezcamos y el mundo nos conozca. Y por supuesto, un área de talento importante, un poquito ahí de la mano de las universidades, donde yo también estoy, en la Universidad de Caldas, para fortalecer esta industria desde la capacitación. Bueno, entonces esta es la mirada, como les digo, Meetups casa muy bien también con toda esta dinámica. Agradecemos este espacio que nos dan para que conozcan más y si están interesados se contacten. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, por esa excelente presentación. Pasamos entonces a las recomendaciones generales que debemos seguir. Lo primero es que los micrófonos y las cámaras van a estar desactivados para facilitar la exposición de Diego. Si tienen preguntas, en el chat ya les vamos a dejar un enlace de Slido donde pueden depositar todos los cuestionamientos que tengan al respecto. Lo pueden hacer de forma anónima, por si no se sienten cómodos poniendo el nombre, pueden poner el nombre también si así lo desean. La grabación de la charla también estará disponible en el canal de Manizales TikTok. Les dejo el código QR, voy a parar acá 30 segundos para que por favor lo lean en caso de que así lo quieran. Y como les digo, ya en un momento les envío este link por el chat de la llamada de Zoom. Listo. El próximo evento que tendremos será en agosto. Vamos a hablar sobre Bitcoin y Lightning Network, transformando el sistema de pagos mundial. El expositor será Mauricio Serna Flores. Ahí dejo el link de LinkedIn por si quieren ir a revisar el perfil de esta persona. Él tiene bastante experiencia trabajando en startups. Actualmente trabaja para Bancolombia, es decir, está en la industria bancaria. Él es el Head of Innovation Architecture en Bancolombia. Tiene habilidades en blockchain, Ruby on Rails, Node, JavaScript, Engineering Management y React.js. Entonces los esperamos por allá también para que aprendamos un poco más sobre estas tecnologías que día a día toman mayor relevancia. Les pedimos por favor que califiquen este evento, que nos den la retroalimentación que consideren pertinente. Paso entonces a presentar a Diego. Para mí es un placer y un orgullo tener por acá a Diego. Él nos va a venir a hablar sobre IPv6. IPv6 se diseñó con el objetivo de solucionar la problemática del agotamiento de direcciones IPv4 y permitir el crecimiento ordenado de Internet. ¿Qué vamos a ver en esta charla? Vamos a ver características fundamentales del nuevo protocolo, abordando algunos aspectos técnicos como son funcionamiento del despliegue, coexistencia y seguridad, y vamos a tratar de desmentir muchos de los mitos típicos que tenemos de este protocolo. Diego es ingeniero especialista en redes de datos, magíster en seguridad informática, tiene varias certificaciones internacionales, la CEH, ENSA, CHFI, CCNA, HCNA y también certificación en IPv6. Tiene experiencia de 11 años en gestión de redes de telecomunicaciones y seguridad de la información. Es analista de seguridad en la CHEC, docente universitario en pregrado y posgrado en múltiples universidades, no solamente de acá en Manizales, sino también del eje cafetero. Diego, para mí un orgullo que estés por acá compartiendo con la comunidad. Te doy la bienvenida. Gracias por compartir tu saber. Hola John, buenos días y buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Entonces, ¿arrancamos? Sí, de una. Listo, a compartir entonces la presentación. Ahí está perfecta. Listo, entonces, bueno, arrancamos entonces con este tema. El nombre del título de la charla es Desmitificando IP versión 6. John ya me presentó, pero bueno, de forma muy general, soy ingeniero, tengo una especialización en redes, una maestría en seguridad, algunas certificaciones internacionales. Soy el responsable de ciberseguridad de la CHEC, la Central Eléctrica de Caldas, y soy docente universitario.
Ahí, bueno, ahí hay un correo, está también mi Twitter, que es como la red social que más utilizo. Por si alguna duda, alguna cosa, por ahí me pueden contactar. Bueno, primero pues darle el agradecimiento a los organizadores por la invitación. De hecho, soy un asistente habitual de los meetups que hacen. Temas muy interesantes. Hoy pues vamos a hablar de un tema más enfocado como a la infraestructura, ¿cierto? Que es ipv 6. Y pues la idea es como, o el objetivo de la charla es como desmitificar muchas de las cosas que se dicen acerca de ipv 6, ¿cierto? Muchos de esos mitos son por desconocimiento, por de pronto se han creado como falsas expectativas con un fin comercial acerca de qué se puede hacer y qué no se puede hacer con ipv 6, ¿sí? Entonces la idea es como hablar un poquito de eso y separar lo que es mito y lo que es realidad, abordando pues la problemática desde un punto de vista técnico. Entonces, nada, arrancamos, vamos a hablar pues, de temas de infraestructura, como les decía, temas de telecomunicaciones, de conectividad, de Internet. Y pues el corazón de Internet es una cosa que seguramente muchos de ustedes han escuchado, que es el modelo TCP/IP, ¿cierto? Que es una cosa por allá que uno ve en la universidad, que básicamente lo que nos dice es que las redes de datos y en general casi que los sistemas de telecomunicaciones trabajan en base a un modelo de capas. Específicamente, el modelo TCP/IP pues, nos propone 5 capas, de forma muy rápida, pues como para hacer la introducción. La capa de acceso, la capa de internet, transporte, aplicación y obviamente pues la capa física. Entonces, si miramos desde la parte inferior hacia la superior, pues la capa de acceso es la que se encarga de la integración con el medio físico. Ahí está, por ejemplo, Ethernet. La capa de internet, que sería la que nos interesaría en este momento, es la que se encarga del enrutamiento, seleccionar la mejor ruta entre un origen y un destino. Y ahí está IP. La capa de transporte es manejo de sesiones, calidad de servicio, detección y corrección de errores. Ahí está TCP y UDP. Y la capa de aplicación es la que interactúa con el usuario. Y ahí están casi que la gran mayoría de protocolos, como HTTP, DNS, FTP, SMTP y demás. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De direcciones IP, ¿cierto? Que básicamente eso es una IP. Y una IP que simplemente es como una etiqueta o un identificador que se le pone a cada dispositivo que conectemos a nuestra red o que se conecta a una red. Es un identificador único, ¿sí? No pueden haber IPs duplicadas o repetidas porque pues genera conflicto. Entonces, esa es una dirección IP típica. Ya lo dijimos, las direcciones IP operan en la capa de Internet y actualmente la gran mayoría de direcciones que estamos utilizando son direcciones IP versión 4. Esas direcciones están compuestas por 32 bits, ¿cierto? Y la representación típica de una dirección, pues son 4 numeritos. Esos numeritos, cada uno es de 8 bits. Si lo representamos en formato decimal, pueden tomar un valor entre 0 y 255. Y esos 4 numeritos, pues, me formarían la dirección IP, que tendría 32 bits, ¿cierto? 8 bits cada uno de esos numeritos. ¿Listo? Y ahí tendríamos los 32 bits. ¿Qué pasa? Que con esa cantidad de direcciones, o con esa cantidad de bits mejor, podemos llegar a direccionar hasta 4.294 millones de dispositivos. ¿Sí? Porque sería 2 a la 32, representando un formato binario. Entonces, estamos hablando de 4.200 millones de direcciones IP disponibles. Por allá cuando se creó Internet, hace 50 años, pues eso era un número muy grande y eso era un número que era más que suficiente para lo que se tenía planeado en su momento. ¿Qué pasó? Pues que Internet creció de forma drástica, ¿sí? Exponencial. Y en la actualidad hay muchos más dispositivos que este número conectados a Internet. Entonces, en la actualidad, esa cantidad ya no es suficiente. Hay una entidad que se llama la IANA, ¿sí? Que es la Autoridad para la Asignación de Nombres y Números en Internet, que es la que gestiona esa asignación de IPs. ¿Listo? Estamos hablando de direcciones IPs para conectarnos a Internet, direcciones IP públicas, entonces eso tiene que ser ordenado. La IANA es una entidad sin fines de lucro
gestiona los nombres de dominio y la asignación de IPs en Internet. A su vez delega eso en unas cosas que se llaman la RIR. Para Colombia, son como unas entidades de normalización. Para Colombia, la RIR que nos compete a nosotros se llama LACNIC. Probablemente la han escuchado. Entonces, LACNIC es quien en nuestro país hace la gestión y delegación de direcciones IP. ¿Qué pasó? Que desde el año 2011 se anunció a la comunidad de que esas direcciones IP se habían agotado. Las direcciones IP versión 4 se agotaron. ¿Sí? La IANA sacó un comunicado de que en finales de 2011, principios de 2012, entregó el último bloque de IP versión 4 que tenía disponibles. ¿Sí? Se lo entregó a la RIR a su vez se los entregan o delegan a los diferentes ISPs. Entonces, desde el 2011 ya sabíamos, o ya se agotaron las IPs prácticamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? Pues que empezamos a ver otro tipo de direcciones, ¿sí? Que es esa otra IP que vemos ahí, que todos estamos viendo. Eso es una dirección IP versión 6. Si la comparamos ahí rápidamente, pues es bastante diferente a lo que eventualmente nosotros estamos acostumbrados. Entonces, IP versión 6, esperemos acá no hay susceptibilidades con la imagen. IP versión 6 es lo que está reemplazando a IP versión 4. Y a futuro es lo único que nos va a garantizar que tengamos conectividad en Internet. ¿Listo? Entonces, IP versión 6 es el reemplazo natural de IP versión 4. IP versión 6 no es nuevo. Digamos, se está popularizando y se está empezando a implementar mucho a partir de los últimos años, pero no es que sea un protocolo nuevo. IP versión 6 se empezó a gestar desde el año 2002, ¿sí? O sea, hace casi 20 años. El primer RFC, un RFC es la forma como hay una entidad que se llama la IETF, que es la autoridad de estándares en Internet. Ellos son los que regulan los estándares que podemos usar en Internet. Y se empezó a gestar a través del RFC 2460. En la actualidad hay muchos más RFCs que hablan de IP versión 6, alrededor de 60 RFCs. Cada uno pues toca diferentes temas. Pero se empezó a crear desde el año 2002. La característica principal es que el bloque de direcciones ya no son 32 bits, sino que vamos a hablar de 128 bits. Esa es la esencia y digamos, la lógica de funcionamiento principal de IP versión 6. Ya no tenemos 32 bits, sino 128. Por lo cual, el espacio de direcciones disponible aumenta exponencialmente. Ya no sería 2 a la 32, sino 2 a la 128. Y 2 a la 128 nos va a permitir direccionar ese número tan grande que aparece ahí. ¿Sí? Algo así como 340 decillones de direcciones IP. Eso es un número muy grande. ¿Sí? Dicen que si por cada grano de arena del planeta tuviéramos que ponerle una IP, no habría problema. O sea, es un número pues es un número asombrosamente grande. Lo primero que hay que entender para, digamos, el concepto de IP versión 6 es, pues, primero que estamos en un proceso de cambio. ¿Sí? Y es un proceso de cambio que no es drástico, es un proceso de cambio que es paulatino, que va a afectar a todo el mundo. ¿Sí? Ya nos está afectando. De hecho, ya hay muchas conexiones en Colombia en IP versión 6. Y para entender esta nueva lógica, pues lo primero es que es lo que acabamos de mencionar, ¿cierto? Y es entender que hay muchísimas direcciones IP de versión 6 disponibles. Son muchas disponibles. De hecho, ya la IANA ha asignado algunos bloques de direcciones IP versión 6 que ya están funcionando. O sea, IP versión 6 ya está funcionando entre nosotros. De hecho, es muy probable que algunos de ustedes estén conectados en este momento a Internet a través de IP versión 6 y de pronto no lo sepan. ¿Sí? Si de pronto el ISP donde ustedes estén ubicados ya actualizó su infraestructura, ya ustedes les cambiaron el módem o por software les actualizaron el módem para que tuviera soporte IP versión 6 y ya el ISP hizo ese despliegue en esa zona de cobertura, es probable que ustedes ya tengan IP versión 6 funcionando. Y de hecho está bien, porque una de las premisas de IP versión 6 es que sea plug and play prácticamente, o sea, que funcione para el usuario final,
el cambio casi que va a ser transparente. Para nosotros, los ingenieros, los que estamos del lado de infraestructura, los que estamos... Ahí se abrió el micrófono, Héctor. Para los que estamos del lado de infraestructura, del lado de desarrollo de aplicaciones, pues el cambio no es tan simple, ¿cierto? Bueno, entonces la IANA ya asignó algunos bloques de direcciones, asignó un pequeño bloque, un enlace 3, dentro de un enlace 128, entonces un pequeño bloque ya lo asignó a los diferentes RIRs. Esos RIRs a su vez ya los entregaron a algunos ISPs, ¿sí? Entregaron un enlace 32 a cada ISP, de los miles de ISPs que hay en el mundo. Un enlace 32 es todo el tamaño de Internet actual. O sea, un solo ISP ya tiene todo el tamaño de Internet disponible, del Internet actual. Y aún así, a pesar de esa asignación que fue amplia, únicamente se asignó el 0.15% de las direcciones IP versión 6 disponibles. O sea, ya se entregaron muchísimos rangos de IP, mucho más grande del Internet actual, y aún así no llegamos ni al 1%. Entonces, hay muchas IPs disponibles. Técnicamente, las diferencias entre una dirección IP versión 4 y una IP versión 6 principales, pues son esas que están ahí. Básicamente es que ya pasamos de 32 bits a 128 bits, ya la notación no es decimal, ¿sí? Ya no son números decimales, sino que es una notación hexadecimal. Recordemos que las direcciones hexadecimales son direcciones, o el formato hexadecimal mejor, está formado por caracteres que pueden ser numéricos del 0 al 9, o pueden ser letras de la A a la F. ¿Sí? Entonces sería algo más parecido a una MAC, que también es en hexadecimal. Las direcciones IP versión 4 son 4 grupitos de 8 bits. En IP versión 6 vamos a hablar de 8 grupos de 16 bits. Y que van a estar separados por 2 puntos. Ya no es separado por un punto, sino por 2 puntos. Entonces, un ejemplo de una dirección IP versión 6 sería algo como esto. 2001, 2 puntos, ODB8, 2 puntos, 0000, 2 puntos, 4321 y así. Entonces, si era difícil memorizar una IP versión 4, una IP versión 6 va a ser mucho más difícil de memorizar. Esas direcciones IP versión 6, en términos generales, se pueden simplificar, ¿sí? Para tener una representación pues, un poco más corta. Se simplifican básicamente quitando los ceros que hayan a la izquierda. Entonces, en ese caso, en ese ejemplo, pues ahí tenemos varios ceros a la izquierda. Entonces, esos ceros a la izquierda se pueden simplemente borrar. ¿Listo? Entonces, acá tenemos un 0 a la izquierda, lo borramos. Acá tenemos 3 ceros, acá otros 3 ceros. Entonces, la IP puede quedar así, un poco más corta. Adicional a eso, si después de esa primera simplificación nos quedan ceros consecutivos, también se pueden borrar. Entonces, acá nos quedaron 2 ceros consecutivos, también los podemos borrar. Entonces, por eso es que hay veces uno ve que una dirección IP versión 6 es más larga y otras son más corticas. Depende de la cantidad de ceros que tengan, pues se pueden simplificar. ¿Listo? Pero en términos generales todas van a tener la misma cantidad de bits, ¿cierto? 128. Simplemente es una representación gráfica que se hace. Listo. Entonces, para entrar a hablar un poquito de esos mitos o de esas cosas que uno escucha acerca de IP versión 6 y tratar de ver si eso es cierto o no. Entonces voy a empezar a mencionar algunos de los mitos que típicamente en la industria se hablan acerca de IP versión 6. Mitos o preguntas habituales. Entonces el primero de ellos es, venga, si ya se agotaron las IP versión 4 desde el año 2011, estamos en el 2021, aún no ha despegado IP versión 6, entonces ¿cómo es que Internet sigue funcionando? Pues ahí la respuesta clara es que Internet sigue funcionando gracias a que se crearon algunos mecanismos de transición que son de uso temporal. O sea, dijeron, no, mientras IP versión 6 se establece y se despliega en todo el mundo, vamos a utilizar algunos mecanismos de transición. El mecanismo que más se utiliza es el que conoce como NAT. ¿Sí? Network Address Translation, que básicamente es lo que todos utilizamos hoy en día para navegar o para acceder a Internet. Y es simplemente que hay unas direcciones IP que son direcciones IP privadas, que no tienen conexión directa a Internet,
Y a través de NAT, esas direcciones IP privadas comparten una misma conexión a Internet o una misma dirección IP pública. Sí, gracias a eso es que hoy en día, por ejemplo, el ISP va y le pone uno el módem de Wi-Fi y tenemos que el Smart TV, el celular, el PC, la tablet, el portátil, bueno, muchos dispositivos conectados a la misma red. Cada uno de esos dispositivos pues va a consumir o utilizar la misma dirección IP pública. Eso es gracias a NAT. ¿Listo? Eso es un mecanismo transicional, ¿sí? Provisional. O en su momento eso fue lo que se definió. Mientras IP versión 6 se desplegaba totalmente. Entonces, actualmente, ¿qué es lo que hacemos? Compartimos las conexiones a Internet. Si estamos en la universidad, por ejemplo, probablemente nos conectemos a una Wi-Fi de la universidad, eso nos entrega una IP privada. Eso seguramente va a un proxy, que es donde nos controlan qué podemos hacer y qué no, qué páginas podemos visitar y cuáles no. Y una vez pasamos ese proxy, pues nos daría conexión a través de una IP pública. Pero todos los 1000 estudiantes que están conectados a red van a utilizar la misma IP pública, ¿sí? En términos muy generales. Y gracias a eso es que Internet no ha colapsado. Gracias a eso es que hoy en día todavía funciona Internet con versión 4, a pesar de que las direcciones se agotaron. Segundo mito o duda que siempre nos preguntan, y es ¿qué pasó con versión 5? De versión 4 pasamos a versión 6, ¿qué pasó con versión 5? Y ahí vale la pena como entender un poco cómo surgió versión 6. Versión 6, cuando se detectó la problemática, 2002, la IETF lo que hizo fue que hizo como una especie de convocatoria pública para que todas las, digamos, profesionales del sector y empresas hicieran propuestas de cómo debería ser el sucesor del nuevo protocolo IP. Inicialmente se llamaba IP-NG, o IP de nueva generación, y después de un consenso, finalmente se adoptó lo que hoy conocemos como IP versión 6. Entonces, IP versión 5 como tal nunca vio la luz, ¿sí? No existe formalmente un protocolo IP versión 5. Se hicieron, digamos, la IETF estaba haciendo algunas consideraciones al respecto, pero finalmente lo que se hizo fue que se hizo esa convocatoria, se creó a partir del consenso IP versión 6, a partir de lo que era IP-NG. ¿Qué hay que tener en cuenta acá? Que IP versión 6 no es retrocompatible con IP versión 4. Es decir, si yo tengo una máquina con IP versión 4 puro y una con IP versión 6 puro, entre ellas dos no se ven. Yo no le puedo hacer ping de una IP versión 4 a una IP versión 6. No son retrocompatibles como muchos de los protocolos actuales. De hecho, la gran mayoría, cuando sale un protocolo nuevo, es compatible hacia atrás con los anteriores. Por ejemplo, Wi-Fi. Entonces, salió ahorita Wi-Fi 6. ¿Sí? Wi-Fi 6, yo puedo comprar un access point Wi-Fi 6 y puede que mi celular o mi computador todavía no soporte Wi-Fi 6, solo soporte Wi-Fi 5. ¿Sí? O 802.1an, B11an, 802.11gn, bueno, AX. Y la ventaja que tiene es que son retrocompatibles. Así el access point sea Wi-Fi 6, me soporta Wi-Fi 4, Wi-Fi 3, Wi-Fi 5. En IP versión 6 no pasa eso. Entonces, eso es una de las cosas a tener en cuenta. Yo con una IP versión 4 no puedo directamente ver una IP versión 6. Tercer mito. El despliegue de IP versión 6 ha fracasado. Esto es cierto. ¿Sí? En realidad, lo que se esperaba, o lo que esperaba la IETF cuando empezó el despliegue de IP versión 6, era algo como esta primera gráfica. Y es básicamente que, a medida que Internet creciera, las direcciones IP versión 4 se fueran agotando, y IP versión 6 supliera esa necesidad y empezara a crecer a la par del crecimiento de Internet. En realidad eso no pasó. En realidad lo que pasó fue algo más como esta segunda gráfica. IP versión 4 se empezó a acabar, Internet siguió creciendo, y IP versión 6 no despegó como se quería. ¿Sí? Apenas a partir del 2012, IP versión 6 como que vio la luz y como que se empezaron a publicar servicios en Internet con IP versión 6. Sin embargo, ese crecimiento ha sido muy lento. Y esto en parte es por varias razones.
Una de ellas es que se crea como el paradigma ahí del huevo y la gallina. Entonces, los generadores de contenido dicen, no, yo no voy a publicar mi servicio en IP versión 6 porque no tengo clientes o usuarios que se conecten con IP versión 6. Y los ISPs dicen, no, yo no voy a actualizar mi infraestructura porque es que todavía no hay contenido en IP versión 6 suficiente. Entonces, el caso de negocio, el modelo de negocio no es muy claro. Y aparte de eso, hay que incurrir en inversiones, ¿cierto? Pues sobre todo los ISPs deben invertir para actualizar sus equipos, para que soporten IP versión 6. Entonces, eso ha sido como un limitante. Sin embargo, pues han habido iniciativas importantes que lo que buscan es precisamente que el despliegue de IP versión 6 crezca, que IP versión 6 como que despegue. El 6 de junio del 2012 es lo que se conoce como el lanzamiento mundial de IP versión 6. Y básicamente ese día los principales proveedores de contenido se pusieron de acuerdo y en esa fecha lanzaron, digamos, a Internet con servicios con IP versión 6 habilitado. Entonces fueron alrededor de 300 administradores de contenido o gestores de contenido como Facebook, como por ejemplo Google, como por ejemplo Amazon, que en esa fecha pusieron, digamos, algunos de sus servicios disponibles en IP versión 6. Entonces ya como que de ahí para allá se rompió ese paradigma y se empezó a desplegar un poco más IP versión 6 desde junio del 2012. Los estados, los países, muchos también están haciendo un esfuerzo interesante para garantizar que IP versión 6 pues funcione, ¿cierto? Porque finalmente IP versión 6, como les decía, es lo que nos va a garantizar el funcionamiento de IP versión 6 a futuro, ¿cierto? Ahorita pues hay muchas tecnologías que van a demandar muchas conexiones. Todos lo sabemos, temas de Big Data, inteligencia artificial, sobre todo el tema de IoT, temas, por ejemplo, como lo que van a hablar próximamente, temas de blockchain, temas de 5G, conexiones a nube, bueno, una gran cantidad de tecnologías que finalmente por detrás van a necesitar infraestructura. Y si no hay infraestructura suficiente, si no hay las IP suficientes para soportar esto, pues ahí tendríamos un cuello de botella. Entonces los estados, los países también han hecho, digamos, esfuerzos interesantes para tratar de que el tema fluya. Colombia puntualmente sacó en el año 2017 una resolución, la resolución 2710, que básicamente la sacó MINTIC, Ministerio de las Telecomunicaciones, o Ministerio de las Tecnologías de la Información, y ellos, por ley, dijeron, vean, para diciembre de 2020, todas las entidades estatales de orden nacional, ¿sí? Qué sé yo, policía, ejército, cosas de esas, y entidades de orden regional como pues alcaldías, gobernaciones, en su infraestructura deben de tener por ley desplegado IP versión 6. Al menos en los servicios públicos, o sea, en los servicios que tienen expuesto hacia Internet. No tanto las redes internas, eso ya sería como otra, digamos, otra parte del proceso, pero al menos los servicios que tenemos públicos hacia Internet, lo que estamos ofreciendo a los clientes, deberían poder ser accesibles en IP versión 6 también. Se llegó el 2020, diciembre de 2020, y el 98% de las entidades incumplieron. O sea, no es tan fácil. Detrás de eso, pues, supuestamente habían multas y no sé qué, pero finalmente, pues, a Mintig le tocó, digamos, reversar un poco, y lo que hizo fue que prorrogó esa resolución, y actualmente están en firme, pero para diciembre de 2022, ¿sí? Y también incluye a los ISPs. Entonces, para diciembre de 2022, por ley, a menos que se diga lo contrario, todas las entidades gubernamentales de orden nacional y orden regional y los ISPs deberían estar en capacidad de desplegar sus redes en IP versión 6. Entonces acá hay un trabajo interesante y hay y detrás de eso pues hay digamos, una transición que Colombia o que en general los países empiezan a afrontar.
Hay algunos portales interesantes que nos muestran, este por ejemplo es uno de estadísticas, que nos muestran, voy a mostrar acá rápidamente. Este primero. Listo, que nos muestran el uso de IPv6 a nivel mundial. Y si vemos actualmente, casi que un 35% del tráfico de Internet ya es IPv6. ¿Sí? Entonces, y como les decía, a partir del 2012 fue que como que se empezó a desplegar más rápidamente, y en la actualidad el 35% del tráfico de Internet es IPv6, o sea que está creciendo. Llegará un momento en los próximos años donde IPv6 supere a IPv4. ¿Sí? No existe un día cero. No es que digan, ah, no, en tal fecha apagamos IPv4 y dejamos únicamente IPv6. No, obviamente no es tan fácil. Pero, como les digo, es un proceso paulatino. Y en algún momento ya la mayoría del tráfico va a ir por IPv6 y IPv4 va a empezar a quedar relegado. ¿Sí? Si lo miramos por países, el caso puntual de Colombia, estamos en un 13%. ¿Sí? O sea, casi que un 90% todavía es IPv4, pero ya un 13% ya es IPv6. ¿Sí? Lo cual, bueno, eso nos da un panorama de cómo estamos. Si nos comparamos con países de la región, pues, por ejemplo, Venezuela no tiene ni el 0, pues tiene el 0%, no ha hecho casi que nada en IPv6. Por ejemplo, Chile también está bastante rezagado, con un 1.7%. Y países como, por ejemplo, Brasil ya van más adelante, 38%, Perú 23%, Ecuador 25%. Va muy de la mano de los ISPs que tanto invierten en infraestructura, va muy de la mano de los desarrolladores de contenido que tanto migran sus servicios, y va muy de la mano de los gobiernos que tanto apoyan esta iniciativa. El país que más lleva, creo que es India, con un 60%. O sea, en India ya pasaron el 50%, ya es más de la mitad del tráfico de Internet. Esta otra paginita, este otro portal, ¿sí? Se llama ipv6test.com. Ustedes podrían probar, por ejemplo, su conexión actual a Internet, si soporta o no soporta IPv6. Simplemente ingresando a esta página y ustedes se pueden dar cuenta si la conexión que tienen en sus casas o en sus trabajos ya tiene soporte o no tiene soporte IPv6. Simplemente ingresando acá, por ejemplo, donde yo estoy, en este apartamento, todavía no tengo soporte, digamos, nativo directo de IPv6, ¿cierto? Estoy conectado a través de IPv4. Y pueden, por ejemplo, mirar acá algún sitio web que sea de su interés y ver si ese sitio ya está o no está en IPv6, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, miremos Mintic, por ejemplo. Mintic, y lo voy a poner en HTTPS. Listo, y acá me dice Mintic, sí, Mintic ya está listo para IPv6. Por ejemplo, igual, GPM está listo para IPv6. Y así pueden probar con los sitios que ustedes, por ejemplo, tengan públicos, o sus aplicaciones que tengan en Internet, o sus empresas. Miren, por ejemplo, Humanizales. Listo, entonces la Universidad de Manizales, por ejemplo, no. Y así. Entonces, bueno. Ahí tenemos pues esos dos portales que nos sirven como para ver qué tan bien o mal estamos con respecto a este cambio.
Mito 4, que IP versión 6 es más rápido que IP versión 4. ¿Listo? Bueno, este mito es más falso que cierto, aunque puede tener algo de verdad. Recordemos que al principio hablamos de que las comunicaciones o los servicios de conectividad en una red se dan en un modelo de capas. ¿Sí? Una de las ventajas de un modelo de capas es que si yo afecto una de las capas, porque hago algún cambio, como es en este caso, no tiene por qué afectarme las otras. Es decir, yo voy a cambiar IP versión 4 por IP versión 6, pero las capas superiores siguen siendo igual, DNS sigue siendo igual, HTTP sigue funcionando igual, de pronto habrá que hacer algunos ajustes, pero en términos generales, los otros protocolos de las otras capas no tienen por qué verse afectados. En el caso puntual de la velocidad, pues hay que tener en cuenta de que la velocidad como tal no depende de la capa IP, en términos generales, depende de otras capas. Lo más claro y lo más puntual es que depende de la capa física. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ancho de banda, que es digamos, una característica propia del medio de transmisión, que afecta directamente las velocidades de transmisión, está en la capa física. Es decir, no es el mismo ancho de banda de una fibra óptica al ancho de banda de una conexión inalámbrica por Bluetooth, por ejemplo. ¿Sí? Entonces depende del medio de transmisión, es el ancho de banda, y depende del ancho de banda son las velocidades máximas que puedo alcanzar. Entonces, digamos que directamente no influye porque es en otra capa. Adicionalmente, hay que tener en cuenta las restricciones que le pone uno el ISP, ¿cierto? Cuando uno compra un plan, pues el ISP le pone una restricción a través de una política, generalmente son políticas de QoS, y esas políticas están en otra capa, la capa de transporte. Entonces, digamos que en gran medida, las limitantes de velocidad no son de la capa IP. Por tanto, IP versión 6 no tiene mucha injerencia en esto. Sin embargo, hay algunos aspectos que IP versión 6 mejora, y que gracias a esa mejora en esos aspectos hace que, digamos, se sacrifique menos el desempeño de los equipos. ¿Sí? Entonces, los equipos de red que tienen que procesar los paquetes IP lo van a poder hacer mucho más rápido, mucho más fácil, porque en cierta medida IP versión 6 mejora algunas cosas. Una de las cosas que son características de IP versión 6 y, digamos, de protocolo IP son las cabeceras. La cabecera es una parte del paquete IP donde tiene información de control. Las cabeceras, si vemos acá tenemos la cabecera de IP versión 4 y en la derecha tenemos la cabecera de IP versión 6. Si comparamos, es mucho más simple la cabecera de IP versión 6. Tiene menos campos. Por lo tanto, los routers, los firewalls, los dispositivos de red van a tener que procesar menos información. Entonces, esto hace que el desempeño sea mejor, que tenga mayor performance. Se eliminan varios campos. Estos campos se eliminan porque no se estaban utilizando, porque esas funcionalidades se hacen en otras capas, porque se simplifican de alguna otra manera. Entonces, se eliminan algunos campos, otros se les cambió, digamos, el nombre, otros continúan igual. Pero en términos generales, la cabecera cambia y eso hace que sea más simple y que optimice un poquito el desempeño de los equipos. Otra cosa a tener en cuenta es la fragmentación. La fragmentación, cuando vamos a enviar un paquete, ese paquete es muy grande, entonces hay que fragmentarlo, partirlo en paqueticos más chiquitos, porque hay límites en cuanto al tamaño de los paquetes. Una cosa se llama la MTU, unidad máxima de transferencia, y entonces eso es la fragmentación. ¿Qué características tiene IP versión 6 en cuanto a la fragmentación? Que ese procesamiento de la fragmentación no se hace en todos los nodos, sino únicamente en el nodo final, en el nodo origen y en el nodo destino. Cuando un paquete IP viaja por la red, para llegar al destino pasa por muchos routers, por muchos nodos. En IP versión 4, cada nodo tiene que analizar esa información de fragmentación, o sea, el paquete viene fragmentado, viene en determinado orden, tiene que reordenarlo y volverlo a mandar en ese orden. En términos generales, IP versión 6 ya no, eso no se hace. Entonces esto hace lo mismo, que el procesamiento sea mucho más óptimo en los equipos. Porque la fragmentación se hace únicamente en origen y destino. A nivel de los tipos de mensajes, una cosa muy interesante de IP versión 6 es que elimina el broadcast. Ya no hay broadcast. Y el broadcast es una de las cosas que más problemas tiene digamos, en la gestión de redes, ¿cierto? Los que han administrado redes o
uno mismo, cuando hay algún problema en la casa o algo, puede ser que algún equipo esté generando broadcast. Broadcast es cuando la comunicación va de uno a todos, o sea, a todos los nodos de la red le manda un mensaje. Si hay mucho broadcast, se produce una cosa que llaman las tormentas de broadcast, y esas tormentas de broadcast a su vez van a generar que las tablas de los dispositivos de red, las tablas CAM y demás, se saturen, y bueno, eso causa una serie de problemas. En versión 6 ya no tendríamos ese problema porque el broadcast desaparece. Tenemos comunicaciones únicas de uno a uno o múlticas de uno a algunos. Múlticas cubre lo que anteriormente versión 4 hacía con broadcast. Entonces, múlticas tiene mayor uso en versión 6 y mayor importancia que en versión 4, con la ventaja de que desaparece el broadcast. Y esto hace que sea más eficiente todo. Listo, entonces para resumir, la velocidad no depende de IP, depende de otras capas. Sin embargo, sí se hace un esfuerzo para que el procesamiento del protocolo sea más óptimo y mejore su rendimiento. Mito 5. Si no utilizo versión 6, no tengo nada de qué preocuparme. A no es que acá todavía mi ISP no me ha traído versión 6, yo en mi empresa todavía no quiero migrar a versión 6, me voy a quedar con versión 4. Eso con NAT funciona. Entonces no me preocupo. Esto es falso. ¿Por qué? Porque actualmente todos los sistemas operativos modernos, ¿sí? De Windows 7 para arriba, desde Android 4 para arriba, desde el kernel 2.6 de Linux hacia arriba, todos los sistemas operativos modernos vienen con versión 6, habilitado por defecto. Entonces, versión 6, cuando está en igualdad de condiciones con versión 4, tiene prioridad. Siempre que un dispositivo pueda llegar por versión 4 o por versión 6 a un destino, va a preferir irse por versión 6. Entonces, así yo no lo tenga configurado, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que versión 6 trabaja en modo autoconfiguración, o sea, él se configura solito. ¿Sí? Yo no tengo que tener un DHCP en mi red, no tengo que ir a poner una IP manual. La dirección IP en versión 6, hay varios tipos de direcciones. Si digamos haciendo la analogía con versión 4, tenemos las direcciones del inlocal. Las direcciones del inlocal son de ámbito local. Yo, para una comunicación local dentro de mi misma red, utilizo direcciones del inlocal. Y estas direcciones se configuran solitas, son de autoconfiguración. Las direcciones tipo GUA son las direcciones de ámbito global. Sería el análogo a las IPs públicas, con la salvedad de que todo dispositivo que se quiera conectar a Internet en versión 6 va a tener una GUA. O sea, ya no comparto yo una IP como lo hacíamos con el NAT de versión 4. Entonces, en términos generales, las del inlocal son locales, de ámbito local, se crean solitas, son de autoconfiguración, y las GUA son de ámbito global, son para conectarme a Internet, me las asigna el ISP. ¿Listo? Hay otros tipos de direcciones, hay una de mapeo de versión 4 que son para algunos mecanismos de transición, hay unas ULA que son direcciones únicas, algo análogo como las direcciones privadas. Pero en términos generales, sí o sí, yo voy a tener una dirección de link local. Por el solo hecho de prender mi computador, de prender mi celular, ya tengo una link local. Y si mi ISP ya me migró, o si yo soy el dueño de la infraestructura y ya migré a versión 6, voy a tener una GUA, que son las de ámbito global. Una cosa a tener en cuenta es que en una misma interfaz, que esto no es muy habitual en versión 4, en una misma interfaz yo puedo tener múltiples IPs. O sea, yo en mi misma tarjeta de red voy a tener mínimo estas dos. Una local, para comunicación local, y una global, para salir a Internet. Y puedo tener más. En la misma tarjeta de red puedo tener múltiples IPs. Por ejemplo, es que yo en mi red tengo dos ISPs. Tengo por un lado Tigo, por otro lado Claro, un ejemplo. Entonces yo puedo tener la IP de Tigo por un lado, la IP de Claro, y dependiendo de las condiciones de red se le da cierta prioridad a una u a otra. Pero ambas están activas en mi red y en mi misma tarjeta de red puedo tener varias IPs. ¿Listo? Eso pues muy en términos generales. Este tipo de direcciones, las de link local, son las que les digo que son de ámbito local, que se configuran solas, que vienen actualmente habilitadas por defecto en todos los sistemas operativos modernos. Entonces, así yo no tenga versión 6, digamos, pensado migrar, o que no, mi ISP todavía no me haya puesto versión 6,
sí o sí ya tengo IP versión 6, por eso lo he hecho de tener un equipo actualizado. Esas direcciones de ámbito local empiezan por FE80, ¿sí? Digamos que la dirección de red asignada para estas direcciones locales empiezan por FE80. Toda dirección IP versión 6 son de 128 bits, se parte por la mitad. Los primeros 64 es lo que se conoce como el identificador de red, y los últimos 64 se conocen como el identificador de interfase. Algo análogo en IP versión 4 al host ID, o el identificador del host. ¿Sí? Estas direcciones del local empiezan por FE80, ¿sí? Se configuran solitas, son de autoconfiguración, y el interfaz ID se crea de forma aleatoria en la máquina, ¿sí? Entonces, nada, así no tengamos habilitado IP versión 6 en nuestro ISP o en nuestras conexiones a Internet, localmente IP versión 6 ya está funcionando. Y tarde o temprano vamos a tener que migrar a IP versión 6 porque, digamos, es lo que hay, ¿cierto? No existe como otro mecanismo para prolongar el uso de Internet. Aparte de NAT, y NAT es transitorio. Mito 6. IP versión 6 devolverá la conectividad extremo a extremo. Bueno, este es también real, ¿sí? Básicamente es que lo que mencionábamos ahorita, cualquier dispositivo que se conecte a Internet con IP versión 6 va a tener una IP pública, por así decirlo, que en IP versión 6 se llaman IP de ámbito global. Esto puede que no sea lo que yo quiera. O sea, por ejemplo, a mí no me interesa que mi Smart TV o que mi Play, yo sí quiero que se conecte a Internet, ¿cierto? Pero no quiero que sea accesible desde afuera para que otra persona digamos, pueda acceder a él desde cualquier parte del mundo. Pero bueno, ya ahorita tocamos ese punto. Digamos que de entrada, IP versión 6 lo que busca es tener conectividad extremo a extremo. Que cada dispositivo tenga su propia IP, que no se comparta. Hay que entender una cosa y son los mecanismos de coexistencia o mecanismos de transición, estrategias de transición. ¿Cómo vamos a pasar de IP versión 4 a IP versión 6? Hay un mecanismo que es el que se recomienda y es el que más se utiliza y es lo que se conoce como dual stack o doble pila. Y básicamente es que yo en mis servidores, en mis aplicaciones, debería de tener ambas pilas habilitadas de forma simultánea. IP versión 4 por un lado e IP versión 6 por otro lado. Sí, digamos, por ejemplo, que esta aplicación de acá es un servicio, es Facebook, por ejemplo. Entonces, esta aplicación debería de tener expuestos sus servicios tanto por IP versión 4 como por IP versión 6. Si yo soy un usuario residencial que voy a acceder a esta aplicación y todavía mi ISP no me ha migrado a IP versión 6, pues accedo por esta pila. Si soy un usuario que mi ISP ya me actualizó a IP versión 6, pues accedo por esta otra pila. ¿Sí? Si yo en mi red tengo ambas habilitados, tengo tanto IP versión 4 como IP versión 6, se viene por esta pila. ¿Por qué? Porque la prioridad es IP versión 6. Existen otros mecanismos de transición que están documentados en algunos RFCs, pero la verdad es que la tendencia es siempre utilizar, y la recomendación es utilizar este mecanismo, dual stack. Hay otros escenarios como el uso de túneles, algo así como cuando uno se conecta a una VPN site-to-site, es crear túneles un túnel IP versión 6 dentro de una red IP versión 4. ¿Sí? Pero bueno, ahí ya tendríamos un componente de software y digamos, no es lo que se recomienda. Lo que se recomienda es tener dual stack. Igual, el tema de traducción es como una especie de NAT en IP versión 6. Algunos ISPs utilizan una cosa que se llama Carrier NAT. Y bueno, apunta en este sentido, pero técnicamente, repito, la recomendación es utilizar dual stack. Entonces dijimos, sí, conectividad extremo a extremo, gracias a que cualquier dispositivo en IP versión 6 va a tener una IP global. Pero como les digo, no es lo que uno eventualmente quiere. Porque podemos pensar de que eso es peligroso. ¿Sí? Como no hay NAT, ya no hay un NAT, ya no tengo algo en la mitad que me cambie de IP pública a IP privada. Entonces,
Eso puede sonar peligroso, ¿sí? Desde el punto de vista de seguridad. Sin embargo, hay que tener esto muy en cuenta, y es que NAT por sí solo no es un mecanismo de protección. NAT simplemente es un mecanismo de traslación de IPs. Toma una IP pública y la cambia por una IP privada, y ya. Pero no hay ninguna protección en el medio, ¿sí? Al menos de entrada. Entonces, eso, digamos, ese paradigma, uno como que piensa que al migrar así puede estar incurriendo en temas de seguridad, pero, digamos, desde este punto de vista, no hay ninguna diferencia con ipv 4. El NAT me está haciendo una traducción de direcciones, pero finalmente el tráfico va a pasar, ¿cierto? A no ser que yo tenga algo en la mitad que proteja, que generalmente son los firewalls. Entonces, a pesar de que yo tenga un direccionamiento global, o sea, tenga en mi red, mis dispositivos tengan IPs globales, no quiere decir que sean alcanzables globalmente, que desde cualquier parte del mundo los vean. No necesariamente. ¿Por qué? Pues porque generalmente los despliegues de IPv6 lo que recomiendan es tener algún mecanismo de filtrado. Hay un RFC que es el RFC 4890, que nos habla de eso. Y es lo que están haciendo los ISPs y es lo que de hecho uno hace en las empresas. Y es simplemente, en términos muy generales, el tráfico saliente lo permito y el tráfico entrante lo bloqueo. A no ser de que yo necesite publicar algo. Si necesito publicar algo, pues muy similar a lo que hacemos en ipv 4, pues se abren los puertos respectivos en el firewall o en el dispositivo de red. Entonces el hecho de que no haya NAT no quiere decir que las características de seguridad mejoren. Yo igual puedo tener políticas de firewall que me restrinjan o me permitan el acceso a mi red. ¿Listo? Y bueno, vamos a hacer acá una pequeña demo, que ya como que habla mucho, entonces una pequeña demo de esto, muy rápidamente. Listo, entonces acá lo único que vamos a hacer es que voy a iniciar acá en mi entorno virtual, un equipo Windows que va a hacer las veces de cliente, ¿sí? Este equipo Windows pues está con una conexión dual stack, ¿cierto? Tiene de forma simultánea habilitadas ipv 4 e ipv 6. ipv 6 de ámbito local. Y acá en mi otra maquinita virtual voy a iniciar un servicio, un servidor, ¿cierto? Es un Ubuntu igual, con su dirección IP versión 4 y su dirección IP versión 6 en un esquema de dual stack. Listo, en este escenario, este sería el cliente, el Linux sería el servidor. Voy a simplemente verificar conectividad en ambas pilas, en IP versión 4. Y voy a hacer lo mismo en IP versión 6. Listo, ahí tenemos conectividad por los, digamos, por las dos pilas o por los dos protocolos. Acá vamos a iniciar el servicio. Vamos a, perdona, a bajar la interfaz o el protocolo IP versión 4 para dejarlo solamente en IP versión 6. Un momento.
Listo, ahí se nos debió haber caído la conectividad por hipersión 4. Pero sigue activa en hipersión 6. Digamos que ahí pues estamos evidenciando que son, digamos, protocolos totalmente independientes. O sea, no hay ninguna dependencia entre uno y otro. ¿Sí? Yo puedo tener o hipersión 4 o hipersión 6 o ambos funcionando de manera simultánea. Volver a habilitar. Y ahí ya los tenemos funcionando de forma simultánea. En este caso, pues sería lo típico de un dual stack. Si yo consumo algún servicio, esta máquina o ese servidor se llama OS Boxes, creo. Es un servidor de prueba. Si yo consumo el servicio a través del nombre, ¿cierto? Que es lo habitual, pues eventualmente la prelación va a ser siempre hipersión 6, a pesar de que están ambos habilitados. Y pues al momento de consumir el servicio, que en este caso es un servidor web, listo, ahí consumimos el servicio y pues evidentemente se iría por hipersión 6. ¿Por qué? Por lo que vimos, tiene prelación, son independientes y tienen prelación. Listo. Mito 7, y ya vamos terminando. Es imposible realizar un ataque de escaneo, ya que el espectro de direcciones es muy grande. Bueno, esto en parte es cierto, aunque no tanto. De pronto los que han realizado auditorías o en temas de seguridad o cuando estamos realizando como un análisis de nuestros activos en nuestra infraestructura, pues es habitual realizar un escaneo, ¿cierto? Un escaneo con cualquier herramienta de scanning para hacer una recolección de información. En hipersión 4, ¿cómo lo hacíamos? Pues lo hacíamos casi que a través de fuerza bruta. Nosotros tenemos el segmento de red que necesitamos y simplemente le decimos a la herramienta empiece a probar todas las posibles combinaciones. Entonces, por ejemplo, la 220, 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 y hasta que encuentra cuáles son los activos en ese subred. En hipersión 6 esto ya no se puede hacer porque, pues, si yo tengo 2 a la 64 posibles combinaciones para la generación del interface ID, ¿sí? Que es como digamos, el análogo al host ID. Haciendo un cálculo rápido, pues nos demoraríamos años para encontrar las IPs, haciéndolo así de forma secuencial. Entonces, eso ya no se podría hacer, digamos, de esa manera. No quiere decir que no se pueda hacer. Entonces, es importante entender esto, y es la forma en que se asignan las direcciones en hipersión 6. En hipersión 4 teníamos dos formas. O manual, yo voy y le pongo en la tarjeta de red la IP, o por DHCP. Perdón. O por DHCP, ¿cierto? Tengo un servidor de DHCP que asigna IPs, o el ISP tiene un servidor de DHCP, el modem o el access point para entregar IPs. En hipersión 6 esto cambia. Surge un nuevo protocolo que se llama SLAAC, ¿sí? Y SLAAC es el protocolo de autoconfiguración de hipersión 6. Básicamente es el que me asigna a mí las direcciones IP. Igual lo puedo seguir haciendo de forma manual, sería muy complejo por el formato de las direcciones, o por DHCP, pero igual, así, digamos, puedo tener un DHCP, pero es más como por yo tener un orden, una base de datos ordenada, pero igual, así tenga DHCP, voy a necesitar de SLAAC, ¿sí? Entonces es casi que obligatorio el uso de SLAAC en hiperversión 6. Y SLAAC, bueno, hay varios RFCs que hablan de SLAAC, pero el principal es el 7217, creo. Y básicamente nos habla del funcionamiento de SLAAC y es la forma como
se entregan las direcciones IP de ámbito global a los dispositivos. Esa asignación de direcciones, habíamos dicho que el Interface ID se creaba de forma aleatoria. Esto en realidad no es tan así. En realidad, esa aleatoriedad está generalmente, dependiendo de varias cosas, pero generalmente está basada en un patrón. Ese patrón puede ser el uso de los bytes menos significativos, puede ser embeber la dirección MAC del dispositivo en el Interface ID, o embeber la dirección ipv 4 del dispositivo en el Interface ID. Digamos que el mensaje es que esa asignación de IP se da a través del protocolo SLAC y que SLAC tiene alguna forma de funcionamiento que asigna las IPs, que no necesariamente es algo totalmente aleatorio, es algo pseudo aleatorio dependiendo de algunos patrones. Entonces, ¿qué pasa? Pues que las herramientas para escaneo de IPs o el escaneo de red, de network scanning, pues conocen esos patrones y esas herramientas se han actualizado y en la actualidad existen varias herramientas que ya me permiten hacer escaneo en IPv6. ¿Sí? No, vuelvo y repito, no lo harían por fuerza bruta, sino utilizando algunos otros mecanismos. Básicamente a partir del patrón. Y el mito número 8, último mito, dice IPv6 es más seguro que IPv 4, ya que la seguridad ha sido tenida en cuenta desde la fase de inicio a través de IPsec. Esto en principio era cierto. Cuando surgió el primer RFC, decía que era mandatorio utilizar IPsec. IPsec es un protocolo de seguridad que me permite utilizar criptografía para cifrar el mensaje o el payload del paquete IP. Entonces, en principio esto era mandatorio. ¿Qué pasó? Que finalmente tuvieron que reversar eso también y en la actualidad no es mandatorio, es opcional. O sea, igual que en IPv 4. En IPv 4 yo también puedo poner IPsec, pero es opcional. Entonces, a nivel de seguridad, al menos dentro del paquete IP como tal, esto ya pierde como vigencia. Entonces, con la llegada de IPv 6, pues pensábamos que la cosa iba a ser más segura y en realidad no. En realidad, casi que tenemos los mismos problemas de seguridad en IPv 4 que en IPv 6. Porque muchos de los problemas de seguridad no dependen de la capa IP. O sea, temas, por ejemplo, como malware, como SQL injection, cross-site scripting, ingeniería social, phishing, temas de ransomware, de negación de servicios. Muchos de esos no dependen de la capa IP, sino generalmente de la capa aplicación, por ejemplo. Entonces, igual estos problemas de seguridad van a seguir existiendo. ¿Sí? El uso de IPsec nativo ya no, en principio de ser lo que se quería, hubiera sido bueno, pero el despliegue es se complejizaría mucho porque cada dispositivo de red tendría que manejar certificados digitales y si aún así ha sido lento el despliegue, pues agregándole esta complejidad sería mucho más lento. Entonces lo dejaron opcional. Y bueno, hay que entender una cosa, IPv 6 ofrece casi que las mismas funcionalidades o funcionalidades similares a IPv 4, pero con otros mecanismos o con otros protocolos, por así decirlo. Entonces, en IPv 4 teníamos una cosa llamada ARP spoofing, que nos permite hacer ataques de hombre en el medio. ARP ya no está en IPv 6, ya el protocolo nuevo se llama NDP, que es Protocolo de Descubrimiento de Vecinos. Neighbor Discover Protocol sería como el reemplazo natural de ARP. Pero resulta que en NDP también yo puedo hacer spoofing. En IPv 4 hay ataques de denegación de servicio. Y en IPv 6 también se pueden hacer ataques de denegación de servicio. Específicamente en el protocolo SLAC es susceptible a realizar ataques de denegación de servicio a los clientes. Bueno, de forma muy general, podríamos llegar a hacer ataques de hombre en el medio utilizando IPv 6. ¿Sí? La diferencia es que ya sería a partir del protocolo de descubrimiento de vecinos y no el ARP. Y en forma muy general también podemos hacer ataques de denegación de servicios, que es saturar la red o saturar los dispositivos de red con muchos paquetes de tipo SLAC. Finalmente las tablas de enrutamiento se llenarían.
Y hay varias herramientas que me permiten automatizar estos ataques. Las dos más conocidas son IPv 6 Toolkit, desde desarrollada por un argentino que se llama Fernando Gon, que bueno, tiene varios RFCs publicados y es una de las personas de habla hispana que más conoce el tema. Y de Hacker Choice, que es de bueno, una comunidad de hackers donde hay bueno, presencia europea, alemanes. Mark Backhausen se llama el desarrollador. Y bueno, permite hacer este tipo de ataques. Listo, vamos a hacer otra demo pequeña. Y ya terminaríamos. Entonces, en el mismo escenario, acá lo que voy a hacer es que voy a iniciar un servicio. Tenemos el mismo escenario, dual stack, ambas IPs habilitadas de forma simultánea. Voy a iniciar un servicio de FTP. Ahí ya está corriendo. Voy a ir al cliente. Voy a iniciar Wichar. Wichar es un analizador de paquetes, un analizador de protocolos a bajo nivel. Esto lo utilizamos mucho en redes para hacer troubleshooting, para encontrar problemas en una red. Y en seguridad para hacer análisis de tráfico. Y voy a utilizar un cliente para conectarme al servidor a través de FTP. FTP es el protocolo de transferencia de archivos. Cuando uno descarga algo de internet, posiblemente esté utilizando FTP. Ahí me conecté al servidor y voy a descargar ahí un archivo cualquiera, una imagen. Ahí finalizó la transferencia. Tenemos la imagen. Y si analizamos acá un poco los paquetes, vamos a ver que se están realizando en IPv 6, por lo que hablábamos ahora, tiene prioridad. Seleccionando cualquier paquetico de estos, pues en la parte del centro podemos ver el detalle de ese paquete, las direcciones IP origen y destino. Y miren que todo eso está viajando en texto claro. Los puertos, que en este caso es el puerto 21, y haciendo un follow TCP stream o un seguimiento a los paquetes TCP, se puede ver toda la información que se intercambió entre cliente y servidor. Miren, por ejemplo, que se puede ver el usuario, que es prueba, y el password, que es Colombia 2021. Y de hecho se puede llegar a reconstruir la imagen que se descargó. Listo, entonces, pues digamos que ahí es simplemente como evidenciar que a pesar de que esté viajando en IPv 6, no existe ningún mecanismo adicional de seguridad, exactamente igual a lo que pasa en IPv 4. Si yo no aplico una capa de seguridad adicional, pues la información puede estar visible para cualquier usuario que esté conectado a mi red y que utilice cualquier herramienta de este tipo. Entonces ahí la recomendación es segurizar los servicios asisten en IPv 6. Y bueno, el mensaje es que IPv 6 es la única solución a largo plazo para el éxito de Internet. No existe algún otro mecanismo como que diga, esto es lo que va a reemplazar. No, es IPv 6, es lo único en lo que, digamos, se está trabajando y sí o sí vamos a tener que ver con IPv 6, ¿cierto? Entonces ahí están las dos alternativas. Una es, pues, el mito también de la avestruz, y es como escondernos o no poner atención a la problemática, o en su lugar estar listos, estar preparados, saber que eso existe y empezar a documentarnos y a analizar un poquito las implicaciones de este nuevo protocolo.
La invitación es como que cada uno desde nuestro propio rol, pues seamos unos embajadores de hiperversión 6. Entonces, pues, si yo soy simplemente un usuario residencial que estoy en mi casa y no administro infraestructura, bueno, pues lo ideal sería que le pidamos a nuestro ISP que nos actualice a hiperversión 6 para ya tener conectividad en este protocolo. Si, por ejemplo, soy el responsable de infraestructura de una empresa y voy a comprar dispositivos o en la misma casa voy a comprarme un access point o un celular nuevo, pues una de las cosas que debemos verificar es que esos dispositivos pues tengan este loguito, ¿sí? Que es el que, digamos, en primera instancia certifica que el dispositivo tiene soporte nativo de hiperversión 6, ¿cierto? Soporte en hardware. Lo ideal es que sea soporte nativo, que no sea una actualización que se instale, porque eso a nivel de performance no es muy recomendable. Si soy responsable de una infraestructura de una empresa, entonces, a no esperar a que el gobierno me obligue, sino sí o sí empezar mi mecanismos de transición de hiperversión 4 y hiperversión 6. En la página de Mintic hay bastante hay información que puede ser un buen punto de partida para las organizaciones que deben de hacer para migrar su infraestructura a hiperversión 6. Y pues si tengo desarrollos o tengo pruebas en alguna nube, pues lo ideal también sería garantizar que esos desarrollos, esas aplicaciones que estoy publicando, se publiquen tanto en hiperversión 4 como en hiperversión 6. La mayoría de proveedores de nube ya tienen soporte de hiperversión 6. Es cuestión de solicitarlos y probarlo que en realidad funciona. Y listo, esa era, digamos, lo que les quería mostrar. Entonces, nada, muchísimas gracias. Espero que lo hayan podido escuchar y que haya sido de su agrado. Diego, muchísimas gracias por la charla. Sí, tenemos un par de preguntas por acá. Te las voy a comenzar a compartir. La primera es, ¿por qué se acortaría el número? ¿Para qué borrar los ceros? Ya, no, básicamente es simplemente por una representación gráfica, como por simplicidad, pues, a la hora de... Pero digamos que el trasfondo técnicamente no tiene mucho. Es simplemente una representación visual, por así decirlo. Listo, perfecto. La segunda es, ¿se conservan los mismos protocolos para trabajar con IPv6, DHCP, DNS, ARP o son versión 6 también? Bueno, esa pregunta es buena. Generalmente los protocolos que tienen, depende del protocolo, pero muchos de los protocolos lo que hacen es que se actualizaron. Por ejemplo, OSPF. Entonces, OSPF normalito, y hay un OSPF que soporta hiperversión 6, se llama OSPF versión 6. Por ejemplo, RIP. Entonces, RIP solito o RIP-NG, RIP de nueva generación, soporta hiperversión 6. DHCP solito o DHCP versión 6. Entonces, si los protocolos, digamos, se actualizan a una nueva versión de protocolo para que tenga soporte. Perfecto. ¿A nivel de DNS la configuración es igual o existe un registro nuevo para apuntar a una dirección IPv6? Esta también es buena pregunta. ¿Existe un registro nuevo? ¿Sí? Vamos a ver si acá puedo mostrar una cosa rapidito. Bueno, si ustedes hacen, por ejemplo, un NS lookup, ¿sí? Y preguntan por cualquier nombre de dominio, él me devuelve una dirección IP versión 6 o una dirección IP versión 4, dependiendo de esa infraestructura que tenga configurado, ¿cierto? Entonces, a nivel de DNS son registros independientes. El registro, cuando uno configura un servidor DNS, hay registros tipo A, tipo MX. El registro de hiperversión 6 se llama registro triplo AAAA, 4 As. Y es un registro independiente de hiperversión 4. Yo como cliente, por decir algo, el servidor DNS está en hiperversión 4. Yo le puedo preguntar a ese DNS y finalmente el DNS es solamente una base de datos. Entonces él me devuelve el contenido de esa base de datos, de ese registro, bien sea en hiperversión 4 o en hiperversión 6.
Perfecto. Acá hay otro que dice, ¿cómo saber si estoy navegando con IPv4 o IPv6? En esa paginita que les mostré, ahí les dice si ya tienen IP versión 6 en sus casas o donde estén navegando, ¿sí? Entonces, generalmente, pues es doble pila. El ISP no es que le deshabilite IP versión 4, él le deja ese y le activa el otro. Entonces, usted va a tener soporte para ambos. Si usted va a navegar, por ejemplo, a Facebook, y Facebook ya tiene IP versión 6, se va por IP versión 6, ¿sí? Pero si va a navegar a la página de la universidad, por ejemplo, que todavía no se ha migrado a IP versión 6, se va por IP versión 4. Perfecto. Acá hay una interesante. Con NAT se solucionó el agotamiento de direcciones IPv4. Entonces, ¿qué uso puede tener NAT en IPv6? No se recomienda utilizar, es un mecanismo de transición nomás. Entonces, en teoría, en IP versión 6 no se requeriría, ¿sí? Como les digo, algunos ISPs utilizan una variación de NAT que se llama NAT, Carrier NAT, pero son usos muy específicos. Son, digamos, tienes equipos legados que no hay forma de actualizar la IP versión 6, entonces en esos escenarios se utiliza. Perfecto. ¿Cuál es el mayor desafío de implementación que ha vivido en este proceso de IPv6? Digamos que el desafío principal, creo yo, que es la falta de profesionales que tengan conocimiento, ¿sí? Ni siquiera los mismos del ISP tienen mucho grado de conocimiento. Pues es algo que está cambiando, pero hace algunos años era muy difícil encontrar profesionales que supieran del tema. Entonces, creería que eso. Entonces ahí viene la otra. ¿Qué cursos y literatura recomienda para practicar? Cisco tiene unos manuales muy buenos de IP versión 6. Como les digo, en la página de Mintic también hay algunos manuales interesantes como para una primera aproximación. Y hay una entidad que certifica conocimientos de IP versión 6, ¿sí? Y podría uno empezar por ahí. Listo, Diego, vamos a responder las últimas tres y ya. Dice, en términos de ciberseguridad, cuando se está analizando un incidente, se debe entonces analizar el tráfico por los dos tipos de protocolo, tanto IPv4 como IPv6. Sí, sí, y de hecho es un problema también de seguridad que es habitual, y es que, digamos, yo creo, por ejemplo, una política de firewall para IP versión 4, pero no la creo en IP versión 6. Y resulta que ya tengo IP versión 6 o ya, digamos, en mi red interna, pues ya está corriendo IP versión 6. Entonces, es posible que se haga como un bypass de esa política en IP versión 6. Otro problema habitual son, por ejemplo, las firmas de los IPS. Un IPS es un sistema de prevención de intrusos que básicamente analiza el tráfico y lo compara contra una base de datos de ataques conocidos y genera alertas o bloqueos. Bueno. Entonces, muchas veces esas firmas de IPS no están actualizadas para IP versión 6. Entonces, yo hago el ataque en IP versión 4 y tan me bloquea. Pero hago el mismo ataque en IP versión 6 y pasa derecho. Eso también es habitual. Obviamente, los fabricantes ya conocen eso y ya han salido muchas actualizaciones, pero es un tema que hay que también validar. Perfecto. Por acá hay una que dice de Jorge Andrés, ¿para cuándo se tiene previsto hacer uso totalmente del protocolo y cómo poder influenciar a las organizaciones para que lo utilicen? Como les decía, no hay una fecha cero, que uno diga, no, hasta tal día y ya murió IP versión 4 y arrancamos IP versión 6 al 100%, no. Es transitorio. Ellos es la IETF, una proyección de 15 años, pero no, eso no se va a cumplir, no se cumplió ya, de hecho. ¿Sí? Yo creería que eso depende mucho de cada país. Miren, por ejemplo, veamos Venezuela y no tiene nada. Pero pues yo creería que todavía nos quedan por lo menos unos 10 años con ambas cosas habilitadas simultáneamente. Listo, y la última, Diego, César. ¿Hay alguna ventaja de manejar IPv6 frente a IPv4 cuando estamos trabajando en redes P2P? Es otro de los mitos.
Sí, no. O sea, lo que pasa es que con IPv 4 hay un NAT, ¿cierto? Y ese NAT no, digamos que en principio afecta algunas cosas de P2P. Sin embargo, eso se solucionó con, bueno, con un protocolo que se llama PUP, algo así como algo de plug and play. Y eso permite como abrir dinámicamente puertos en los dispositivos. Entonces eso ya está muy solventado en IPv 4 y eso ya está muy solventado. Entonces no hay mucha diferencia. Actualmente, si comparamos, no hay mucha diferencia porque eso ya se solventó. Hace algunos años sí, notoriamente era mucho mejor para temas de ese tipo de aplicaciones P2P y versión 6. Pero la realidad actualmente, pues yo creo por lo que he visto, que no es mucha la diferencia. Listo, Diego, no, muchísimas gracias por compartir todo tu saber acá. Esperamos poder volver a tenerte por acá en un futuro cercano compartiendo de otros temas de ciberseguridad y demás. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted por la invitación. Listo, muchas gracias a todos por unirse. Que tengan un buen día y la idea es subir la charla el lunes a YouTube. Hasta luego, gracias.